Vencer el miedo. Poemas. Ejercicios. Disciplina. Escribe. Creatividad. Cuento. Inspiración. Nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Episodio especial. Les traemos regalos. Hola, Tati. Hola, hola. ¿Cómo Bien. va todo? Todo muy bien. Estamos grabando un 7 de diciembre, entrando en plena temporada navideña del 2023. Espero que todos estén pasándola muy delicioso y que en este fin de año todos sus sueños se hagan realidad. No sé qué es lo que se dice usualmente en esta época. Estamos en la casa de Tatiana nuevamente, una casa muy navideña, Tati. Sí, acá vivimos la Navidad con todas las de la ley. Nos gusta mucho, entendemos que es una época bien bonita y especial. Tati, y en fin de año, Navidad, es usual dar regalos. Sí, claro. Por eso no quisimos irnos sin dejarles un regalo a nuestros oyentes. ¿Uno? Más de uno. 2. Yo creo que tenemos por ahí un par de regalitos Sí. para nuestros oyentes. 2 regalos, sí, señores y señoras, señoritas, niños, niñas y todos los que Y están nuevos allí. escritores. Y nuevos escritores, especialmente En general. nuevos escritores en general. 2 regalazos. ¿Cuál crees que sería el primer bonito regalo que les dejamos? ¿Cuál les dejamos primero? Pues nada, a lo que vinimos. Obviamente la guía del nuevo escritor, ¿no? Claro que sí, y es que le tenemos un súper regalo a todas las personas que nos han dicho, oiga, pero muy chévere el podcast, gracias por los comentarios. Sin embargo, para algunos es para no tener que estar yendo al episodio a revisar qué fue lo que dijeron, tales y demás, porque no hay como dónde, como tener todas esas claves. Ajá. Y entonces Tatiana y yo nos inventamos algo llamado la guía del autor primerizo. Sí. Entonces, primer regalo es vayan a editorialpispirispis.com/guía y allí van a poder descargar esta guía del autor primerizo. Son 10 elementos clave. 10 tipsitos ahí importantes para iniciar ese nuevo trabajo. Y muy en la onda de, si usted en este fin de año, principio del que sigue, va a poner allá en sus, ¿cómo se llaman estos? Propósitos. Propósitos de 2024. En el 2024 sí escribo mi libro, sí me publico. Ahí tiene una buena guía, literal. Entonces, en las notas del episodio lo vamos a dejar, el enlace para que vayan directos. Sin embargo, pues vuelvo y lo digo, editorialpispirispis.com/guía. Sí. Bueno, súper. Primer Y el regalazo. segundo. Y el El segundo segundo te lo dejo a ti. ¡Tarán! Yo no he podido saber si este segundo regalo es como un hijo que tuvo este podcast o si es o si es un hermano que tiene este podcast, no sé cómo lo definirías, pero es básicamente eso, o sea, es como les tenemos una súper sorpresa y es que hicimos otro podcast. Hicimos otro podcast. Bueno, eso sí, yo creo que sí es un hermanito. Es como una hermanita. Es como un mucho mejor. hermanito. Pero como siempre, pues siempre hablando de literatura, siempre hablando de toda esta movida cultural y literaria que hay en la región. Entonces es bien interesante porque además son entrevistas, hay invitados, no somos solo nosotros dos, sino que hay otros puntos de vista y nuevas formas de ver este oficio, ¿no? Sí. Y este regalo que Tati y yo y Frank, todo el equipo de No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy, les queremos dar, pues también hay que decirlo, pues es un regalo que también llega gracias a recursos de la Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo, y es un podcast que se llama Entrevistas, Textos y Autores, una mirada a la movida literaria de la ciudad de Manizales, y de hecho, para que se lo gocen de una vez,
en este episodio, aquí cuando terminemos acá de conversar nosotros dos, les vamos a dejar de una vez el primer episodio de entrevistas para que ustedes lo escuchen, se lo gocen. Este primer episodio es súper chévere porque fue una conversación sobre historia. Sobre la historia de la literatura en Caldas. Y es bien interesante, pues, porque el personaje que nos acompañó, lo decimos, Pues ya lo van a escuchar, entonces, pues sí, sí, de dámosles una de una vez. vez. Albeiro Valencia, que es historiador, escritor y pues tiene una trayectoria bastante interesante, nos contó muchas cosas que desconocíamos también. Sí. Entonces, es bien interesante. Muy, muy invitados a escucharlo, a compartirlo también. Mm, y bueno, ahí nos dejan comentarios. Entonces, ahí están los 2 regalos que les traemos a todos ustedes, nuestros oyentes fieles, esos autores primerizos, ya saben, la guía del autor primerizo, que la pueden descargar en el sitio web de la editorial Pispirispis, notas del episodio está el enlace. Y segundo regalo, este nuevo podcast que se llama Entrevistas, Textos y Autores, que es sobre la movida literaria de Manizales y que ya inmediatamente les dejamos el primer episodio para que lo escuchen. Y también en las notas del episodio está pues el enlace para que vayan y lo escuchen donde ustedes usualmente escuchan sus podcasts. Y no siendo más el motivo del presente episodio. Nada, nos despedimos y que tengan feliz Navidad, obviamente, Y feliz y un año. feliz año también. Nos seguimos escuchando aquí y en donde estemos. Este contenido fue realizado con recursos de la Alcaldía de Manizales, Instituto de Cultura y Turismo. Bienvenidos a Entre Vistas, Textos y Autores, una mirada a la movida literaria de Manizales. Quiero iniciar con los primeros intelectuales de Manizales. Resulta que los descendientes de los colonizadores lograron disponer de dinero para viajar y conocer otras culturas, para estudiar en las universidades de Bogotá, Medellín y Popayán, formando la base de una aristocracia del talento que se encargaría de dirigir el joven departamento de Caldas. En este grupo sobresalieron José Ignacio Villegas, Emilio Robledo, Daniel Gutiérrez Arango, Alejandro Gutiérrez y Aquilino Villegas. Casi todos los jóvenes de la élite se iniciaron en las tertulias literarias. En estas instituciones aprendieron a dar los primeros pasos en las letras. La tertulia más famosa era la Sociedad Literaria, organizada en 1885. Se dice que aquí se formó el semillero de escritores del protagonismo intelectual de Manizales de principios del siglo XX, bajo la dirección del educador José María Restrepo Maya. Esa sociedad literaria estaba integrada por la gente más rica de la ciudad. La dirigía don Pablo Jaramillo, pero si se analiza el listado de socios activos, encontramos que allí estaba la flor innata de personas más notables por su riqueza y cultura. Se destacaron los siguientes, todos riquísimos: Silverio Antonio Arango, José Ignacio Villegas, Pompilio Gutiérrez, Victoriano Vélez, Félix Salazar, Alfonso Villegas, Pedro Mejía, Benjamín Villegas y Valerio Hoyos, entre muchos otros. Esa tertulia funcionó sin problemas, pues no tenían angustias económicas. La tertulia contaba con buena biblioteca y al año de fundada empezaron a editar el periódico La Primavera, en un formato de 4 páginas, bajo la dirección de Silverio Antonio Arango. La importancia de la sociedad literaria se puede medir por los resultados. Varios de sus miembros fueron gobernadores del departamento, como José Ignacio Villegas y Pompilio Gutiérrez. Otros se convirtieron en destacados escritores,
como Victoriano Vélez y Alfonso Villegas, y la mayoría se transformó en un grupo de excelentes empresarios. Del seno de la famosa tertulia salieron las ideas y los hombres que fundaron otras instituciones, centros de estudios y revistas, como los Juegos Florales, la Revista Nueva, el Centro de Estudios Históricos de Manizales, la Sociedad de Mejoras Públicas, la Sociedad de San Vicente de Paúl y la Cámara de Comercio de Manizales. Nuestro invitado del episodio de hoy es Albeiro Valencia Llano. Es PhD en Historia de la Universidad Estatal de Moscú, Lomonosov, docente universitario e investigador de hechos de historia regional del antiguo departamento de Caldas y norte del Valle del Cauca. Entre sus publicaciones más destacadas figuran Raíces en el Tiempo, del año 2009, Colonización, Fundaciones y Conflictos Agrarios, del año 2002, y de este año 2023, Manizales, la aldea, el pueblo, la ciudad. Hola, bienvenidos a Entrevistas, Textos y Autores, una mirada a la movida literaria en Manizales. Mi nombre es Tatiana Gutiérrez, de Editorial Pispirispis. Y yo soy Alexander Parrales Arango, fundador de Emprendiéndola. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de la historia de la movida literaria en el siglo XX, un siglo que de por sí para Manizales fue muy importante porque pues todo lo que hemos leído y todo lo que nos hemos dateado para este episodio nos dice que éramos una ciudad que éramos como ejemplo, como que nos ponían como, oiga, allá hay muchos escritores, hay gente que está hablando de literatura, hay una movida artística interesante y cultural. Pero para eso no vamos a estar acá Tatiana y yo inventando, y por eso nuestro invitado Albeiro, bienvenido Albeiro, a quien ya escuchamos ahí en el intro, y empecemos a conversar un poco sobre esa movida literaria del siglo XX. Ya suena tan lejos. Muchas gracias. La movida literaria empieza con esa sociedad literaria de 1885. Y el otro momento de la movida literaria empieza en 1904, se desprende de la sociedad literaria y es la organización de los Juegos Florales. Esto fue bien interesante. Los Juegos Florales, eso fue copiado de Salamina, porque en Salamina había gente culta por montones. Decían que costalados de escritores había en Salamina a principios del siglo XX. Pero Aquilino Villegas y Aníbal Arcila, dos poetas, organizaron los Juegos Florales. Es un certamen. Es invitar a los escritores a que presenten trabajos inéditos y el premio era simplemente la publicación de la obra. Pues como todos eran ricos no necesitaban plata, pero la publicación de la obra sí es importante. Y el sello editorial era muy importante. Había allí una carnada para intervenir en los juegos, y es que el vencedor podía bailar un rato, una noche, 2 horas, 3 horas, 4 horas con la reina. El primer juego floral de 1904 tuvo como reina a Inés Jaramillo Montoya, la hija del rico empresario Francisco Jaramillo Ochoa. Ella era absolutamente bella. Tenía 16 años, pero el papá era riquísimo. De modo que, digamos que la movida literaria empieza cuando Aquilino Villegas dijo, me voy a ganar el premio porque esa mujer está muy bella. Se ganó el premio, bailó con Inés Jaramillo y al año siguiente estaban casados. De allí salieron varias obras. Y luego vino otro punto importante en la historia cultural y literaria de Manizales. Digamos que ese sería el siguiente movimiento, la siguiente movida literaria. Es la creación de la revista. En ese mismo año, en 1904, la Revista Nueva.
se inició bajo la dirección de Samuel Velázquez, todos escritores que se volvieron famosísimos. Aquilino Villegas, Alfonso Villegas, Emilio Robledo, Juan Pinzón y Victoriano Vélez. ¿Cuál de todos más famosos? Yo me atrevería a decir que estuvieron 30 años, todos esos, y Aquilino Villegas casi 50 años en la palestra, digamos, llevando el faro que alumbraba las letras y todo ese recorrido por la cultura y las letras de Manizales y de Caldas. Y cuando hablo de Caldas me refiero al antiguo Caldas. Ujú. Luego hay otro movimiento importante, un movimiento literario. En 1910 es el Círculo Bergerac, fundado por Jorge S. Robledo. Ese era un poeta fantástico, Jorge S. Robledo, acompañado por Tobías Jiménez, un antioqueño que vivía aquí en Manizales, y estaba también Aníbal Arcila y Óscar Arana. Casi todos eran poetas. Se decía en esa época que un poeta vivía del oficio, que todo lo que publicaba un poeta se vendía y que no necesitaba trabajar en nada más, sino escribir poesía. Lo que pasa es que todos estos son de capa media y capa alta. Digamos que todavía no hay gente de media petaca que llamaban gente del pueblo, sino que todos son acomodados. Pero lo interesante es que lo que publican se vende. Se vende, en la época se decía que como pan caliente. Y luego hay otro movimiento. Es en 1913. La revista Motivos, fundada por Jorge S. Robledo, quien había estado presente en el Círculo Bergerac, en todos los Juegos Florales. Es bien interesante porque cuando uno le hace el seguimiento a los Juegos Florales, porque era cada año, los Juegos Florales eran cada año sin falta, uno ve las obras que salieron allí, lo que se publicó. Por ejemplo, Arturo Suárez, que fue ganador de unos Juegos Florales en 1916, él escribió 2 obras ganadoras que son Rosalba y luego más tarde Montañera, las 2 triunfadoras. Eran novelas que tocaban el folclore, la vida cotidiana de Caldas. Y por supuesto la gente compraba esto. Como no había televisión, como no había radio, ¿qué más hace usted que leer? Y sobre todo leer poemas y leer novelas. Se leía por la noche a la luz de la vela y había espacio, pausas para llorar, porque leían con mucho dramatismo, con entusiasmo, con emoción. Entonces el papá leía o la señora leía y los hijos estaban alrededor de la cama a las 8 de la noche, emocionados. Cuando moría la dama, la protagonista, dejaban 5 minutos para llorar, para analizar. Y al otro día, como las telenovelas de hoy, la gente hablaba y hablaba de la protagonista Inés. Hay un evento importante y es el triunfo de José María Restrepo Maya. Apunte sobre la historia de Manizales. Digamos que es una pequeña historia de la ciudad. Como no había historia escrita de la ciudad, la gente consumía esto, lo compraba emocionada. Eso se agotaba. Eso se acaba en 1000 ejemplares o 2000. Eso no es como hoy, que sacan 300 y a duras penas se vende. En esa época se vendía. Y Emilio Robledo Correa, que fue gobernador de Caldas en 1914, un médico prestigioso, nacido en Salamina, escribió Geografía Médica y Nosológica del Departamento, un libro de historia pequeño, toca la historia de la ciudad, la historia del departamento, desde las comunidades indígenas y también toca la medicina. Es una obra que se vendió profusamente. En el año 1918 hay un hecho bien interesante. Es que se publica la revista El Archivo Historial de Manizales y de Caldas. La dirigía un santandereano, Enrique Otero da Costa. En la época, la gente consumía lo que es historia. La gente empezó a sacar de los baúles viejos, a desempolvar las cartas del abuelo, a mirar los libros de cuentas y a escribir sobre eso, a escribir sobre la fundación de Salamina, la fundación de Pácora,
sobre Armenia, sobre Pereira, y entonces a publicar en una revista que salía cada mes. La revista era gordita, era gruesa, y eso se vendía, eso lo financiaba la gobernación, lo publicaba la imprenta departamental de Caldas, eso salía gratis, y a los pueblos se vendía baratico, pero estaba financiada, Ujú. podían darla casi regalada. Pero hay un fenómeno interesante aquí que hay que tener en cuenta. En 1916 hay 8 imprentas en Manizales. ¿Qué publican las imprentas? Periódicos, panfletos, revistas, bolsilibros, novelas, cuentos, ensayos, poesía. Y hay trabajo para todos. Funcionan muy bien, pero muy bien, porque la gente leía, porque había una disciplina por la lectura. Cuando la gente no sabe leer, entonces el viejo que sabe leer empieza a leerles. Cuando Manizales cumple 75 años, en 1924, hay un certamen, hay un concurso de historia. Salen los 2 libros que han sido básicos en la historia de Manizales. El libro del padre Favo, que se ganó el primer premio, la historia de Manizales, que se publicó en 1925, y la historia de Manizales de don Luis Londoño. Los 2 libros siguen siendo icónicos en la historia de esta ciudad. La gente se pelea hoy por tener esos libros. Es bien interesante porque abrió una compuerta para la historia, libros gruesos de historia, porque son libros gordos de historia. Hay un fenómeno, cuando ahí me hablan de movida literaria, hay un fenómeno interesante en 1923 y es la formación de Los Leopardos. Nace el grupo de Los Leopardos, dirigido por Silvio Villegas. Estos son políticos y escritores. Son políticos doblados de escritores, pero el verdadero escritor allí es Silvio Villegas, pero son políticos de ensueño. La gente los admiraba porque tenían oratoria, llegaban a la gente, al público. Estaban José Camacho Carreño, Eliseo Arango, Augusto Ramírez Moreno. Todos ellos eran godos, ultragodos, conservadores de extrema derecha, supremamente católicos. Y ellos querían tomarse la dirección del Partido Conservador. Ese era el sueño de ellos, dirección del Partido Conservador. Y dieron mucho de qué hablar. Ellos estudiaron Derecho, algunos en el Externado de Colombia y en la Universidad Nacional, y publicaban no solamente en el periódico La Patria, sino en el periódico La República. Les abrían las puertas porque escribían muy bien y con mucha fuerza. Hay una revista que cuando me hablan de movida literaria, esta fue la mejor movida de una mujer en el siglo XX en Manizales, doña Blanca Izaza de Jaramillo Mesa. Miren, esa revista la fundó ella en 1940, pero ella está dando guerra como poeta desde el año 1916. Muy jovencita, empieza a dar guerra como poeta, escribe. Y no solamente poesía, crónicas. Y la gente se emociona como escribe ella, la sensibilidad de esa mujer. Pero cuando publica Manizales en 1940, una revista de 44 páginas, que tenía inicialmente 16 páginas de pura propaganda. Ella vivía de la revista. Durante 40 o 50 años vivieron de la revista, porque era muy bien escrita, porque ella publicaba lo que estaba saliendo en habla hispana, lo de Rubén Darío, por ejemplo, lo que salía en Chile. Tenía una tertulia en su casa y esa tertulia se mantenía llena los sábados. Ahí se reunían unas veces los conservadores, otras veces los liberales, otras veces los masones, puerta abierta para todo el mundo. Pero ella recogía información, ella escribía lo que se daba en las tertulias y ella lo publicaba. Ellos eran, ella y Juan B., su esposo, Juan Bautista Jaramillo Mesa, eran muy liberales en un pueblo muy conservador, pero no fueron perseguidos, digamos, como muchos otros liberales, debido a que su casa era de puertas abiertas y tenían relación con todo el mundo.
y porque Blanca Izaza la gente decía que era ensoñadora, que era un sueño esa mujer, que era una fantasía. Y habría que hablar aquí de los grecolatinos, porque los grecolatinos eran un grupo político, excelentes oradores. En una época cuando a usted no le ponen los micrófonos, cuando usted no puede hablar por la radio y cuando mucho menos hay televisión, usted tiene que convencer, llegar a la gente como lo hace el cura en un sermón en la época. El cura a las 12 del día tenía todo el público, tenía la iglesia llena y habla y emociona. El político estudia al cura, estudia al sacerdote y dice, yo tengo que llegar, yo tengo que ser muy convincente. Entonces, Silvio Villegas era muy convincente, era un grecolatino. Fernando Londoño tenía un discurso tan hermoso que lo llamaban pico de oro. Él empezaba a hablar y la gente se emocionaba y lo escuchaba y la plaza se llenaba. Todos estos tres son conservadores, el otro es Gilberto Alzate Avendaño, son conservadores y estos conservadores son de extrema derecha, son muy religiosos, pero tienen un discurso que emociona. La gente se reunía en esa plaza de Bolívar, en la plaza San José, en la plaza Alfonso López, en Pereira, en Armenia, en los pueblos. Los grecolatinos dieron mucho de qué hablar, pero digamos que con excepción de Silvio Villegas, eran más políticos que escritores. Pero lo interesante es que le dan fama a Manizales y le dan fama a Caldas como un departamento de cultura, como un departamento de escritores. Aquí hay un grupo de personas que fueron opacados o personas opacadas, personajes que fueron minimizados, que fueron ocultados por el prestigio de los grecolatinos. Como los grecolatinos tenían la gran prensa, La Patria, La República, El Siglo, la gran prensa nacional, La Patria era un periódico de circulación nacional, tenía mucha fuerza, tenía mucho prestigio. Entonces estos escribían allí, por eso tenían tanto prestigio, y opacaban a los otros, a Bernardo Arias Trujillo, a Iván Cocherín, a Gilberto Agudelo, quien dirigía el grupo Atalaya. Sin embargo, todos estos otros escribían y lo que escribían lo vendían, porque de todas maneras había cama para todo el mundo. Lo que pasa es que los otros vendían mucho más y los otros abrían más fronteras. Hay una revista que es la revista Milenios en 1950. En esta época ya llegamos como a la decadencia. Es la decadencia de Manizales, decadencia económica, en cierta forma una decadencia de Caldas, pero aparece un grupo, los Milenios, que tienen una revista con ese nombre. Son católicos, son muy conservadores. Está Rafael Lema, Francisco Jaramillo Montoya, Ovidio Rincón, Jorge Santander Arias, Samuel Ocampo Trujillo. Pero todos ellos escriben en el periódico La Patria. Son buenas plumas, espectaculares. Lo que pasa es que Milenio solamente saca 8 números, pero son muy buenos porque tiene una tribuna, La Patria. Yo me atrevo a decir que el secreto para el protagonismo cultural de Manizales lo dio las tertulias. Digamos que son las tertulias literarias. ¿Cómo funcionaba una tertulia? Son grupos de amigos con intereses comunes. Esos son grupos de amigos. Se reunían una vez a la semana o 2 veces a la semana en horas de la noche. Están charlando, toman aguardiente, fritan empanadas, chorizos y en medio de esto, el consumo de aguardiente o de vino o de whisky, según el grupo social, sí. Entonces ellos van hablando. Y como no hay grabadora en esa época, nombran un secretario y el secretario va tomando nota. Y hay tareas para la próxima sesión. ¿Quién da los nombres? Ellos mismos, alguno de ellos, por ejemplo, el grupo de los Leopardos. ¿Por qué los llaman así? Porque son 4 muchachos, son muy jóvenes, por supuesto, en 1923, que se atreven a profanar
la gran jerarquía conservadora. Y en esa época, en 1923, llegó un circo a Bogotá y allí tenían 3 leopardos. Entonces, por eso el grupo, el nombre de los leopardos. Los grecolatinos, porque cuando hablaban tenían muchos giros con voces latinas. Parecía que estuvieran invocando a Grecia y Roma. Y por eso lo llamaron grecolatinos y despectivamente greco-quimbayas, greco-manizaleños. Digamos que esa es la razón. Para todo había un nombre. El nombre lo daban entre ellos, lo escogían entre ellos, con excepción de los leopardos que salió desde afuera. Hay otra cuestión y es lo de los libros. Sí. Es que hay mucho bolsilibro. Y por ejemplo, Bernardo Arias Trujillo, ¿por qué publicaba tanto? Porque había una editorial que era la editorial Zapata. Eso era lo más fuerte que había aquí en editoriales. Había muchas, pero la editorial Zapata, cuando salía el libro ya estaba vendido a $1. Uno mira la propaganda. Anótese para el próximo libro, que es la novela Risaralda. Vale $1. Vale $1. Entonces la gente daba el pesito. Pero además sacó una novela que es Novela por los caminos de Sodoma, la historia de un homosexual, y un poema, el poema de Robin Nelson, que empieza: lo conocí una noche estando yo borracho de copas de champaña y sorbos de heroína. Era un pobre muchacho de lampa libertina. Como es el tema homosexual, y esto era tan católico, y había tanto homosexualismo, eso se vendía como pan caliente. Albeiro, me llama mucho la atención que en todo lo que nos has contado de esta primera parte del siglo XX, pues todos los protagonistas son hombres. Cuéntanos un poco del papel de la mujer como escritoras en ese tiempo. ¿Existían, no existían? ¿Qué había? ¿Qué tan escondidas también podían estar? Obviamente por lo que ya sabemos de que en la época pues no podían ser tan visibles. Bueno, la mujer estaba relegada al hogar. Cuando Blanca Izaza sacó la revista Manizales, ella invitaba a los hombres a que escribieran y los hombres la despreciaron durante los primeros 5 años. No escribían. Y entonces ella empezó a publicar sobre Gabriela Mistral y sobre todo mundo y hizo visibles a algunas mujeres. Pero hay un periódico que se llama Unión Obrera, dirigido por Pacho Garetas, por Francisco Osorio. Y allí muchas mujeres que no tenían espacio en las revistas de los hombres o en la editorial Zapata, allí publicaban poemas. La mujer sobre todo era poema. Tenía esa sensibilidad para la poesía. Entonces allí vemos mucho. También he encontrado en algunos libros, bolsilibros que sacaba Iván Cocherín, de una colección que se llamaba Ivanko con K, como ruso. Y él publicó algunas páginas de mujeres. En un libro encontré un poema de Ana Feliz Arango. Ana Feliz Arango escribió mucho, pero no se publicó. No salía porque no tenía cómo publicar, no tenía el medio para publicar. Maruja Vieira, cuando su padre trabajaba en la industria licorera, escribió algunos poemas y fueron publicados algunos poemas. Ella murió hace poco, ¿cierto? Sí, ella murió hace poquito, Maruja Vieira, pasados ya los 100 años, afortunadamente. Pasó el siglo. Pero era una mujer que decía en 1900, creo que en 1945, si no estoy mal, dijo que afortunadamente una mujer podía vivir de la poesía, pero que no había medios que le publicaran y que llegara a todo el país, como podía publicar Gabriela Mistral.
Pero que tan bien visto estaba, o eran señaladas por eso. Estaba mal, era muy mal visto porque era una mujer desocupada, porque la mujer tenía que estar en el hogar, cuidando a los hijos, esperando al esposo que llegara para hacerle el almuerzo o por la noche, para quitarle los zapaticos y contemplarlo y acostarlo, en fin. Era muy mal visto en general porque era una mujer como liberada. ¿Qué es eso? Igualarse a los hombres, atreverse a escribir y publicar. Por eso era tan mal visto lo de Blanca y Sasa. A Blanca y Sasa la apoyaban mucho los masones. La logia masónica Luz de Olivares número 17. En secreto, por supuesto, y los liberales. ¿Qué tanto entraba del exterior, de la literatura del exterior? ¿Cómo Uy, llegaba a eso? Me imagino. entraban muchos libros. Aquí en Manizales, en el año 1917, existía la Librería Moderna de Juan Bautista López, un salamineño. Y él vendía libros en inglés, en francés, en italiano. Allí aprendió a Aquilino Villegas a leer y a escribir en italiano, en inglés y en francés. Se vendía mucho libro, por supuesto de Gabriela Mistral, por supuesto de Rubén Darío, mucho libro de Europa, mucho de las casas españolas y argentinas. Lo vendía él allí en la Librería Moderna. Se dice que la Librería Moderna fue la primer universidad que tuvo Manizales, la Librería Moderna. Él era liberal y seguramente tenía vínculos con la logia masónica Nieves del Ruiz, que se fundó en 1923. Su librería fue perseguida por la iglesia y se le prohibió a los conservadores y a los católicos que fueran a comprar un cuaderno, un lápiz, una pizarra o un libro. Sin embargo, la gente entraba y entraban los conservadores porque es que era la mejor librería que había aquí. Él tenía línea directa con muchas casas que le enviaban los libros. No, esa fue una salvación para Manizales. Eso es un elemento muy importante para ese protagonismo cultural de Manizales, para esa movida literaria. Es que tenía la misma pregunta que Tati y era ¿cómo hacían? ¿Sabes? Porque es que cuando uno dice hoy en día, voy a traer información de otros países, pues a un clic de distancia, en una mano ya estoy consultando literatura, pues básicamente en Mm. cualquier idioma, pero me imagino que en ese momento, y para una ciudad como Manizales, sobre todo ese contexto de no éramos la capital del país, que digamos que diría uno que tiene cierta ventaja ser la capital de un país para traer información en ese momento. eh, Éramos una ciudad Sí. más bien tirando a pequeña. Hay una cuestión que tiene que ver con eso. Manizales en 1925 es la cuarta ciudad del país y es la segunda ciudad o la primera por manejo de divisas debido a la exportación de café. Manizales manejaba la exportación de café Ok. de este país, de modo que hay mucho dinero. Es un elemento que hay que tener en cuenta. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el silletero de los libros. Es que una cosa es la librería, otra cosa es el silletero de los libros. Hay personas que traían libros de Bogotá, libros de Medellín, libros de Barranquilla o libros de Cali y los vendían aquí. Tenía una silleta en la espalda, se hacía en el Parque San José, se ubicaba en el Parque de Caldas, sacaba los libros y alquilaba libros o vendía libros. Pero el negocio fundamentalmente era alquilar libros. Claro. Ese era el negocio. Hay unos libros que se vendían como pan caliente y son los de Rafael Arango Villegas, porque titulaba muy bien sus crónicas, sus cuentos, Mis primeros calzoncillos, La cría de gallina, Aguacate con arepa. De modo que los silleteros de los libros los compraban y los llevaban a los pueblos. Un pueblo es Neira, otro pueblo es Filadelfia, en fin. Y hay otra cuestión y es por qué la gente le gusta escuchar tanto y luego aprender a leer. Porque es que había los cuenteros, los narradores de cuentos, de crónicas y de historia. Es el tipo. Nosotros hablamos del culebrero, que se situaba en la Plaza de Bolívar, o en el Parque San José, o en el Parque Caldas.
y que digo, voy a abrir la culebra, voy a, a sacar la culebra, voy a sacar la culebra y mientras tanto vende los menjurjes. Hay otro tipo que es el cuentero. Y se les voy a contar un cuento de Rafael Arango Villegas, que son los primeros calzoncillos. Y la gente empieza a rodearlo y narra el cuento, empieza a narrar y luego les vende el libro. Claro, ya anunció esa emoción, el dramatismo con que expone. Entonces es convincente. Y luego le vende el bolsilibro, que son muy baratos, a $1. Qué bueno eso. ¿Qué pasó, Albeiro? ¿Qué pasó con Manizales, que fue perdiendo un poco? O digamos que Claro. esa es como la sensación. No sé si estamos equivocados. Y de hecho nos decías pues que como que se llegó a esa decadencia de los 50 para ya seguir hacia los 60. No, la pregunta es válida, eso es cierto, eso ocurrió en el lapso que va entre 1964 y 1966, cuando se separa Caldas. Ajá. Cuando se separa Caldas en 1965, se separa el Quindío y en 1966 Risaralda. Apenas se desintegra, Caldas ya no es el primer productor de café, ya es Antioquia y Valle del Cauca y luego Tolima. Entonces, perdió protagonismo económico, ya. Y para sacarlo de ese letargo, se inventó Ernesto Gutiérrez Arango como rector de la Universidad de Caldas, se inventó el Festival Internacional de Teatro. Y el Festival Internacional de Teatro lo liga con la cultura y lo liga con la literatura, porque invitan para el año 68, en octubre del 68, a Pablo Neruda y a Miguel Ángel Asturias, que es premio Nobel. Hoy en día, ¿con qué plata traemos a un premio Nobel y a una persona de la talla, de la dimensión de Pablo Neruda a un Festival Internacional de Teatro? No hay dinero. En la época todavía, digamos, había algún dinero para hacer esto. De modo que con el Festival Internacional de Teatro se rompía un poquito la crisis. Pero viene la revista Alep, la revista de Carlos Enrique Ruiz y la revista Siglo XX, de un grupo de muchachos, de estudiantes de la Universidad de Caldas, estudiantes de filosofía y estudiantes de derecho. Y esto va a abrir un poquito. Sin embargo, cuando en 1967, un joven de 23 años, maestro de escuela, flacuchento y aparentemente desnutrido, Adalberto Agudelo, publica Suicidio por reflexión, la novela la gente no la entendió. Claro que tenía que competir con 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y con el boom de la literatura de América Latina. Y Adalberto se demoró 10 años en vender 1000 libros. El libro de Adalberto apenas la gente lo vino a entender hace por ahí 20 años. Hubo que pasar un montón de tiempo para que leyeran para que entendieran el libro de Adalberto Agudelo. Y Adalberto fue el que abrió el camino para los escritores de este siglo, de este siglo XXI. Fue él. Él abrió la senda. Fue Adalberto Agudelo Duque, ese desnutrido, flacuchento, maestro de escuela, jovencito de 23 años. Qué bien. ¿Tú le ibas a preguntar? No, la verdad estaba expresando pues la sorpresa alrededor de la historia que nos cuentas ahí de Adalberto, ¿cierto? Porque pues, llama poderosamente la Sí, atención que un cierto. libro tarde como en entenderse, pues, o sea, como se escriben, se publica en tal fecha y apenas en este siglo como que le venimos a coger la onda de qué quería decir, ¿no? O sea, es Sí, como, pero hay otra cosa que tiene que ver. Es que la gente hoy en día no lee. La gente está pegada al celular. Los jóvenes no leen. En la época todo el mundo leía. Era una vergüenza no leer y escribir. Era una vergüenza. Y no escuchar. La gente se metía en los libros. Era una emoción. La gente cogía un libro y primero miraba la carátula y empezaba a pasar las hojas. Con una emoción, el libro era como una joya. Hoy en día la gente desprecia los libros. En la época lo admiraban. En la época un libro tenía forma y contenido. La gente miraba los dibujos, el tamaño de la letra,
la editorial, la firma del escritor. Es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. La gente hoy en día pierde el tiempo absorbido, metido en un celular o en la televisión. En la época, la gente hablaba con el papá, con la mamá. La gente se reunían a almorzar y comentaban algún libro mientras almorzaban. Hoy en día cada uno está con el celular, que la diferencia es abismal de un siglo al otro. Sí, total. Tú eres, además de historiador, eres escritor. Y sería muy bueno también como poderles decir a los oyentes qué hay que hacer para ser escritor, qué se necesita. ¿Qué tipsitos puedes tú regalarles a los oyentes que quieren escribir? Bueno, en primer lugar, el tema. En poesía, en cuento, en novela, en historia, ensayos, ¿qué? A partir de eso, leer. Es que la base está en la lectura. Para uno aprender a escribir, tiene que leer. Entonces, la temática. Por ejemplo, el tema mío fundamentalmente es historia de Manizales y las colonizaciones, colonización antioqueña, caucana, cundiboyacense, en fin. Para llegar a eso, yo tuve que leer novela histórica, cuento histórico. Hay un cuento que se llama Colonizadores de Caldas, escrito por Ignacio Villegas, que fue gobernador de Caldas. Él lo escribió el cuento en 1917 y fue lo que él vio en la finca de su padre, cómo colonizaban, cómo derribaban la selva. Eso fue lo primero que yo leí cuando llegué a Manizales hace como 40 o 42 años. Y dije, pero aquí hay un filón. Yo tengo que buscar cuento histórico. Luego leí un cuento, por ejemplo, El Machete, de Julio Posada, y empieza así. Me acordé la primera vez que me fui de casa para lejos, la tristeza que me dio. A lo que se lo dije a mi mamá, adiós mamá, que no pudo aflojar palabras porque se le venían las lágrimas. Entonces yo empecé a analizar eso. Yo dije, uy, qué interesante. ¿Cómo así? La primera vez que me fui de casa para lejos. Claro, a trabajar como peón, como mano de obra asalariada, porque la finca era muy estrecha. Necesitaba conseguir novia, porque ya tenía 22 años o 23, necesitaba casarse. Tenía que convertirse en trabajador asalariado. Entonces empecé a leer el cuento histórico, la novela histórica, y dije, aquí encuentro lo que no escriben los historiadores, porque el escritor escribe lo que no capta el cronista, porque el escritor ve la naturaleza, habla con la gente, escucha y luego lo plasma, lo lleva a la literatura como ensayo, como cuento, como novela, como poesía. Es que la escritura es finalmente un catalizador, ¿no? O sea, finalmente es poder expresar en el papel lo que se siente. Sí, y para saberlo expresar, para escribir bien, hay que leer. Y es la práctica, ¿no? La práctica que hace el maestro, dice el dicho. Sí. Y para rematar, pues precisamente hablando de práctica, ¿cómo practicas? ¿Tienes rutinas diarias de escribir? Conocemos de personas, de escritores que dicen todos los días tengo que sentarme X horas, así no tenga tema. Yo todos los días escribo. Escribo no como escribe la gente normalmente, que es directamente al computador, sino a mano. Escribo a mano, corrijo a mano y luego, como escribo tanto, se lo paso a la esposa y la esposa lo teclea y revisa. De modo que, como escribo tanto, tendría que escribir muy rápido en el computador. Pero es que para mí escribir a mano es una delicia porque además como que tengo más facilidad para expresar las ideas escribiendo a mano que directamente sobre una máquina de escribir llamada computador. La otra cuestión es que soy de fácil palabra. Entonces grabo
tengo muchas grabaciones en el programa de la emisora. Como tengo tanta grabación, yo elijo un tema, hablo y luego eso lo voy escribiendo. Mm, Ah, qué Bueno, buen tip. ese es un buen tip. Bueno, y Tati, Bueno, tenemos un episodio. tenemos un episodio muy interesante, muy enriquecedor, muchos datos que no sabíamos. Eh, sí queda uno pensativo, pues como con toda esa movida literaria que había, muy robusta, mucho movimiento. Bueno, esperemos que podamos volver en algún momento como a ese escenario. Albeiro, muchas gracias por aceptar la invitación y pues espero que no sea la última vez. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por permitir expresar estas ideas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com.